Hola chicas y chicos, buenos días, esperemos que estén todos muy bien. Vamos a continuar trabajando con el tema de esta semana. ¿Sí? En el video anterior trabajamos sobre las características de las personas de existencia visible o personas humanas. Revisamos los derechos humanos, volvimos a recordar algunos conceptos que ya trabajamos en años anteriores. También trabajamos con las garantías constitucionales, hablamos sobre habeas corpus, habeas data y amparo. Trabajamos con algunas características, ¿sí?, de estas personas físicas, o como antes el Código Civil llamaba personas físicas, hoy personas humanas. Ahora vamos a comenzar a trabajar con las personas de existencia ideal o personas jurídicas, ¿sí? Muy bien. Para eso vamos primero a saludar al productor ejecutivo. Buenos Me días, avisan por buenos la días. cucaracha. En teoría, claro, en teoría son buenos días, es verdad. Romy me aclaró algo, me dijo, Leo, buenos días. El video anterior dijimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. La verdad, chicos, buenos días. Buenos días porque van a estar bien. ¿Cómo andan? Comparto. Bien, ¿cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. Bien, bien, Esperemos todo que los bien. chicos también estén bien, ¿no? Obvio. Sería bueno. Sí, sí, obvio. Bueno, comparto pantalla, así podemos también. Bien. Ahí está. Bueno, eh, acuérdense que estamos trabajando con la tercera propuesta interdisciplinaria que tiene que ver justamente con el sentido de organizarnos. Si bien en el video anterior explicamos personas humanas o personas de existencia visible, nosotros nos queremos centrar justamente acá en el tema de las organizaciones, ¿sí?, que tiene que ver con esta clasificación de las personas jurídicas. En primer lugar, tenemos que saber que para poder organizarnos, ¿sí?, previamente a eso, tenemos que tener el derecho de organizarnos, ¿sí? Y eso se relaciona un poco con lo que vimos en la clase pasada sobre los derechos humanos, ¿no? Derecho a asociarnos, derecho a organizarnos, derecho a participar, ¿sí? Hay un montón de definiciones de organizaciones, y ustedes van a encontrar en los libros un sinfín, ¿sí?, en los libros, en internet, ¿sí? Sí es importante recordar de que básicamente las características que están en esta pantalla, ¿sí?, tienen que ver con que es un sistema social, que este sistema social justamente nace por el derecho que tenemos las personas humanas de poder asociarnos, que estas personas que componen estas organizaciones tienen distintas actividades y tareas, que por lo general esas actividades y tareas, digamos, están organizadas a través de un estatuto, ¿sí?, donde se clasifican y se asignan tareas de acuerdo a un organigrama que va a tener esa organización. O sea, Cada Ro, persona tiene una función específica. yo no me puedo organizar porque sí, porque tengo ganas, porque me pinta, bueno, hagamos, no. No, sí, como poder organizar te Claro, puedes sí, bueno, organizar. Lo pero que pasa digo, es que no puedes inscribirte como persona jurídica, perfecto, digamos. O sea, bien, bien. para poder inscribirte como persona jurídica necesitas, digamos, seguir Esto que estamos ciertos viendo un poco requisitos acá. de acuerdo al tipo de persona jurídica que quieras, digamos, crear, ¿no? No es lo mismo, digamos, las características que va a tener una fundación de la que va a tener una asociación civil, ni mucho menos de las que va a tener todas las sociedades comerciales, ¿sí? Perfecto, Justamente claro, porque estamos bien. básicamente hay diferencias en los objetivos, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, estas personas que componen, que son personas humanas que componen este sistema social, tienen actividades que están, digamos, asignadas o tienen funciones específicas, ¿sí? Básicamente, las organizaciones, digamos, tienen dos objetivos. Uno es con un objetivo lucrativo, ¿sí?, que es con un fin de lucro, y otras que son sin fines de lucro, que vamos a ver hoy. Pero sí es importante saber, digamos, que para obtener o para cumplir con estos objetivos, digamos, esta organización necesita distintos tipos de recursos, ¿sí? Tanto recursos materiales como recursos humanos, Humano. ¿sí? Y que esos recursos humanos y recursos materiales, ¿sí?, y más específicamente los recursos humanos, van a tener que tener reglas y normas, porque si no, sería un caos si cada uno dentro de la organización hace lo que quiera, ¿sí? Y que esas reglas y normas, digamos, van a estar determinadas por una comunicación y una cooperación mutua, ¿sí? Entonces, para definir una organización, diríamos que es un sistema social integrado por personas donde tienen actividades o tareas, cada una tiene función específica,
donde coexisten recursos materiales y recursos humanos, y donde están regidos por reglas y normas, ¿sí?, que tienden a la cooperación y la comunicación. La comunicación mutua. Impecable. Bien, esa sería como la definición formal, ¿sí? Ahora, estas organizaciones, ¿sí?, están divididas o están clasificadas de acuerdo a distintas características, ¿no? Si yo hablo de la finalidad, voy a encontrar organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro. Si voy a su tamaño, voy a encontrar de pequeñas, medianas o grandes. Si específicamente me detengo en dónde se encuentran esas organizaciones, pueden ser nacionales, regionales o multinacionales. Si reviso cómo está compuesto el capital, cuando hablamos de capital, hablamos de este recurso material que necesita cualquier organización, ¿sí?, para funcionar. Puedo pensar que puede ser nacional, extranjera o mixta, ¿sí? Ahora, si hablo de quién detenta o quién es el propietario de ese capital, ¿sí?, puedo pensar que es privada, pública o mixta, ¿sí? Y también tengo que pensar, digamos, que estas organizaciones pueden dividirse o clasificarse de acuerdo a lo que produzcan, ¿sí?, bienes o servicios. No es lo mismo una ONG, digamos, que brinda un servicio, de proveer algún servicio educativo a las escuelas, que una ONG que se encarga de repartir, digamos, alimentos, ¿sí? Digamos, como que son distintas las funciones que va a tener cada organización. Las organizaciones más conocidas, o sea, las que se conocen, digamos, generalmente todos conocemos, es la primera clasificación, ¿no? Organizaciones con fines de lucro o sin fines de lucro, digamos, son como las más conocidas, ¿sí? Y tienen características distintas, justamente tienen que ver con el objetivo último, que es el lucro, claro, ¿sí? Que tienen que ver con la ganancia o la utilidad. Yo estoy dentro de una organización con fines de lucro, y bueno, esa organización con fines de lucro va a detentar, digamos, un objetivo que es una ganancia, ¿sí? Podría pensar una SRL, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? En cambio, si voy a una organización sin fines de lucro, y puedo pensar en una ONG, en un club de barrio, ¿sí? Exacto. No sé si, Leo, vos querés pasar ¿Sí? para poder avanzar un poquito, ¿sí? Y es lo que yo les decía, ¿sí? Dentro de los tipos de organizaciones, ¿sí?, digamos, tenemos varios tipos. Por ejemplo, dentro de las organizaciones civiles, ¿sí?, podemos encontrar, digamos, algunas que tienen que ver con satisfacer necesidades sociales, ¿sí? Y acá volvemos un poquito a lo que habíamos hablado en la última encuentro sincrónico, cuando nosotros les preguntamos, bueno, piensen en necesidades, piensen en función de esas necesidades, derechos, ¿sí? Digamos, porque justamente las organizaciones civiles, y específicamente las que no persiguen un fin de lucro, lo que hacen básicamente es detectar una situación problemática o una necesidad, digamos, colectiva, ¿sí? Y se plantea justamente, digamos, el objetivo de poder colaborar con esa necesidad, ¿sí? Ahora, también existen organizaciones gubernamentales que tienen que ver con estas entidades que son creadas por el Estado para específicamente desarrollar una actividad, digamos, con una función social o estatal, ¿sí? Entonces son las organizaciones que dependen pura y exclusivamente del Estado, y que justamente son financiadas a través de presupuestos, ¿no? Esa es otra diferencia también. Y después, lo que yo les contaba, estas organizaciones, digamos, con fines de lucro, ¿no? Digamos, ¿cuál es el objetivo? De obtener una determinada ganancia o una utilidad, ¿sí? Que por lo general, digamos, esa utilidad se reparte entre los integrantes o los socios. Se va a repartir, depende de cómo se constituya esa sociedad. Esto que lo vieron, que claro, lo vieron o con vos o con Martín, seguro. Responsabilidad limitada, sociedad anónima, eso, ¿no? Sí, eso seguramente conmigo no lo trabajaron, pero digamos, es un tema, digamos, de este año, digamos, del año pasado lo trabajábamos, digamos, en conjunto con el proyecto PIXA, donde veíamos las diferencias. Hay que sí hacer una integración, digamos. Estas organizaciones con fines de lucro, y que pueden ser sociedades comerciales, han sufrido modificaciones porque en el 2015,
digamos, se reformuló y se cambió el Código Civil, ¿sí? Antes, nuestro país tenía un código civil y otro código comercial, digamos, dos libros, ¿sí? Donde se regían las normas, digamos, específicamente del derecho privado, en el Código Civil, ¿sí? Y todo lo que tenía que ver con el comercio, las sociedades comerciales y el Código de Comercio. Lo que sucedió, digamos, en el 2015 se unificó esos dos códigos, se hicieron un solo código, ¿sí? Y hubo algunos cambios respecto a las sociedades comerciales, ¿sí? Digamos. No es como cuando habíamos estudiado nosotros, Leo, que existían Claro que las era todo, exacto. comandita por acciones, capital, Claro, industria, me digamos. acuerdo, sí. Siguen existiendo, la gran mayoría siguen existiendo, pero han cambiado algunos de sus requisitos para poder funcionar, ¿sí? Entonces, ¿querés que sigamos? Seguimos. Sí, lo que yo les contaba recién de la importancia de las organizaciones sin fines de lucro, y me quiero detener acá específicamente porque todo esto que está acá es lo que vamos a trabajar en la actividad, y que ya empezamos a trabajar en la clase pasada, ¿no? Digamos, para poder, digamos, organizarnos en una, valga la redundancia, en una organización sin fines de lucro, tenemos que tener en cuenta todo esto que está acá, ¿sí? Tenemos que pensar que tenemos una función social, ¿sí? Donde no vamos a tener, digamos, un lucro, o sea, no vamos a tener una utilidad para repartir entre nosotros, ¿sí? Vamos a intentar buscar respuestas a problemas que existen a nivel social, ¿sí? Esas respuestas las vamos a tratar de buscar en estos derechos, ¿sí? ¿De qué manera? A través de acciones que van a tener que ver con prestar servicios, que puede ser relacionados con la educación, con la salud, con el medio ambiente, con la vivienda, ¿sí? Y que nuestro fin último es este, ¿no? Defender y promocionar los derechos humanos, ¿sí? Que pueden ser de las minorías, del medio ambiente, de la niñez, de la adolescencia, ¿sí? De acuerdo a esta problemática que tratemos de solucionar, ¿sí? La realidad es que el Estado es el principal garante, digamos, de responder por todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Justamente las organizaciones sin fines de lucro vienen a paliar, digamos, esta ausencia, digamos, de acción estatal, ¿sí? Frente a algunas situaciones, ¿sí? Digamos, esto debería de funcionar si el Estado, digamos, promocionara y diera efectividad a las políticas públicas, pero muchas veces sabemos que eso no funciona, entonces justamente estas organizaciones, digamos, estas personas se reúnen para, digamos, funcionar en este sentido, ¿sí? Pensándose, digamos, como un sistema social sin fines de lucro y buscando respuestas a situaciones, digamos, que ocurren a nivel social. ¿Vos me querías preguntar algo? No, por ahí era meter el bocado, ya que estábamos con la historia, para los chicos por ahí lo van a escuchar, en la década de los 90 y en el tiempo de lo que fue la crisis del bendito 2001, se va a dar un boom muy importante de las organizaciones no gubernamentales, porque es donde empiezan a aparecer más concretamente y se hacen más visibles las falencias de los estados neoliberales. Entonces, bueno, son esos huecos que las ONG vienen a cubrir. Y mientras vos hablabas, por ello escuchaba y miraba, también es como un lindo filtro, ¿no? Yo pensaba, bueno, a la hora de hacer un laburo, de pensarlo, es como un lindo filtro. Che, lo que yo estoy pensando, ¿va por acá? ¿Cómo lo ajusto? Nada, de paso una invitación a los chicos, ¿no? Ir viendo, no son los requisitos, pero sí los puntos importantes para soñar una ONG. No sé si está bien lo que acabo de decir. ¿Está bien? No, sí, está bien. Ahora, una aclaración, digamos que esto es importante. Que no tenga fin de lucro no quiere decir que esa organización no tenga patrimonio. O sea, son dos cosas distintas. Digamos. Una cosa es el lucro, digamos, ese rédito, esa utilidad que me reparto, ¿sí? Entre las personas que formamos la ONG. Otra cosa es el patrimonio que yo necesito para poder funcionar. Por ejemplo, el proyecto PIXA el año pasado. Necesitábamos un patrimonio, necesitábamos, digamos, de alguna manera saber con qué íbamos a comprar la harina, el agua, la mozzarella, el tomate, ¿sí? Ahora, toda esa ganancia que se obtuvo en la venta de las pizzas, no es que se dividió entre quinto A, quinto B, quinto C. No, digamos, se puso a disposición de una función social para atender una situación problemática. Perfecto. ¿Sí? Eso es importante digamos, que se sepa la diferencia, ¿no?
Porque todas las organizaciones que forman parte de la clasificación de personas jurídicas tienen características importantes. ¿Sí? Tienen atributos, que son el nombre, por ejemplo. Mirá, eso está después, ¿no? A ver, no sé si está. Mirá, Pero no importa. Me detengo Bueno, acá, ¿querés? acá hay algunos ejemplos de organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? Acuérdense, clasificación de personas jurídicas. Tenemos las asociaciones simples, ¿sí? Esta vez, si ustedes quieren buscar esta asociación, está muy buena. Y yo el año pasado creo que trabajamos, con ustedes no, pero con otros cursos trabajamos con el derecho a la educación inclusiva, digamos, es una asociación civil por la igualdad y la justicia. En esta asociación ahora van a ver, el que quiere chusmear, todos los diseños que están hechos en la web están hechos por una exalumna marista, ¿sí? Que fue compañera nuestra, goleo, en uno de los equipos de maristas de la provincia, ¿sí? Que es diseñadora gráfica y hace todos los diseños de esta organización, ¿sí? Que justamente, digamos, trata, digamos, de encontrarle la vuelta a situaciones problemáticas y a brindar herramientas a la sociedad para poder defenderse. Después tenemos las fundaciones, ¿sí? Como Fundación Marista, digamos, ustedes la conocerán por varias acciones solidarias que, digamos, que vienen llevando adelante. En un momento nuestra fundación, digamos, aún creo que lo tiene activo, tenía un proyecto que era Potenciamos tu Talento, donde, digamos, se garantizaba el acceso a la educación, digamos, universitaria a exalumnos maristas, digamos, y se otorgaba una beca, digamos, para que esa persona pudiera estudiar. Y después tenemos cooperativas, ¿sí? Digamos, que también forman parte de las organizaciones sin fines de lucro. Hay cooperativas, la característica que tiene la cooperativa es que puede funcionar como organización con fin de lucro o como organización sin fin de lucro, digamos. De acuerdo a su estatuto, digamos, esta cooperativa puede ser con fin o sin fin de lucro. Claro. Bueno, y después, digamos, otra de las cosas importantes es tener en cuenta. Te suena el teléfono. Te suena el teléfono. Freno. No, pero seguimos, ¿eh? Ahí está. Bien. Son las características, ¿no? Que tienen estas personas, estas organizaciones. Tienen que tener un objeto, ¿sí? Hablando siempre en el caso de las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? El objeto en este caso será el bien común, ¿sí? Tiene que tener un patrimonio propio, que es lo que yo les decía. Tiene que tener un acto constitutivo, digamos, un estatuto. Es como sería, si yo lo llevo a las personas humanas, sería como el acta de nacimiento, ¿sí? O la partida de nacimiento que tenemos nosotros. Bueno, eso es el acta constitutiva del estatuto. Digamos, justamente lo que implica esta acta constitutiva, digamos, es manifestar la intención de reunirnos, de organizarnos, ¿sí? Y en ese estatuto van a aparecer las pautas, el nombre, el domicilio, la capacidad, el patrimonio, digamos, cuáles son los derechos y las obligaciones, digamos, si tenemos una estructura orgánica donde tenemos distintos departamentos o distintos, digamos, funciones o tareas también van a estar especificadas. ¿Qué dice? Dice forma de extinción. ¿Qué sería eso? Claro. ¿Y cómo se extingue? Puede ser, digamos, que sea una organización. Por ejemplo, cuando el año pasado hicimos el proyecto de Pizza y armamos una asociación simple, digamos, habíamos manifestado cuándo comenzaba a funcionar y terminaba, digamos, le pusimos la fecha que era cuando terminaba, digamos, el ciclo lectivo, cuando se entregaba lo recaudado. Perfecto, perfecto. Esa forma de extinción es cómo termina, digamos, cómo concluye esta organización, ¿no? Perfecto. Y sí es importante tener en cuenta que hay algunas organizaciones que necesitan, ¿sí?, una autorización para funcionar, ¿sí? ¿Por qué? Porque alguien tiene que observar que todo esto, digamos, se cumpla. Si no, yo escribo cualquier cosa, ¿sí?, me pongo una organización cualquiera y termino iniciando o generando un fraude, ¿sí?
Quien se encarga de dar la autorización para funcionar es la Inspección General de Justicia. Digamos, es el organismo de contralor que justamente lo que hace es observar que todo esto se cumpla. ¿Sí? Una vez que observa que esto se cumpla, digamos, da la autorización para funcionar y esa organización se inscribe. Tiene un número, digamos, como si fuera nuestro número de documento, bueno, un número de inscripción. ¿Sí? Porque claramente, digamos, después vamos a tener que rendir cuentas de lo que hicimos con este patrimonio, de lo que hicimos con la plata que juntamos, o sea, no sé si se entiende lo que quiero explicar, si no sería todo ilícito. Este objeto tiene que estar dentro de la ley, y alguien dentro de la ley tiene que controlar eso. Quien controla es la Inspección General de Justicia. Te escucho y se me viene esta imagen. En ¿Sí? la presentación anterior al principio hablabas de el individuo, ¿no? De la persona. Y acá cuando vos explicás acá, Sí. yo me figuro la casa donde funciona la ONG, que también tiene dónde vive, su número y demás, y que en algún momento rinde igual que rendiría una persona. Me dio una imagen de niño, pero me pareció más sencillo entenderlo así. ¿Está bien, profesora, lo que estoy pensando? Sí, 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 sí. Bien, paso. Sí, por eso es importante este punto, ¿no? Digamos, después vamos a ver, después más adelante vamos a ver, digamos, cómo es la autorización para funcionar y quiénes específicamente la necesitan, ¿sí? Y qué va a observar esta Inspección General de Justicia, ¿sí? Una de las cosas, bueno, acá les compartí un breve cuadro, ¿sí? Hay algunas cosas que vamos a ver que podemos tener que corregir, ¿sí? Porque hay cosas nuevas en función del Código Civil y Comercial nuevo, pero andate un poquito a la diapositiva anterior que quiero comentar una cosa. Ahí está. Que es importante que sepamos, ¿sí? Dentro de estas características que tienen las personas jurídicas, ¿sí? Ya sabemos que en el video anterior yo les pregunté, bueno, le pregunté a Leo, ¿cuál es tu estado? Y Leo me dijo soltero. Bien, eso es tu estado civil. Después tenemos otro estado, digamos, ciudadano argentino, nacionalizado, mayor de 18 años, ¿sí? Digamos, las personas jurídicas no tienen estado, ¿sí? Pero sí tienen características que son importantes, ¿sí? Que son 3, bueno, no están acá enumeradas, pero es importante que las sepamos. La primera característica es la independencia de la personalidad, ¿sí? La segunda característica es independencia del patrimonio, ¿sí? Y la tercera característica es distintos derechos y obligaciones. ¿Por qué es importante? Tienen otro nombre más técnico, sí, pero se los explico fácilmente porque si no sería muy complicado, ¿sí? De explicar, que es que por qué, digamos, son importantes estas características. Porque si bien es un sistema social que está formado por personas humanas, digamos, los derechos y las obligaciones que tengan las personas humanas, el patrimonio que tengan las personas humanas y el nombre de cada una de las personas humanas que la componen son distintas a esa persona jurídica. De la persona jurídica. Claro. ¿Se entiende? Claro. O sea, yo puedo ser la socia de una SRL, ¿no? Voy a tener mi patrimonio, pero la SRL va a tener otro patrimonio. Otro distinto. Por lo cual, si llega a ocurrir alguna situación, de acuerdo al tipo societario o de acuerdo al tipo de organización en la que yo trabaje o en la que yo me desempeñe, va a ser el patrimonio de esa organización el que va a responder, ¿sí? Perfecto. Primero es el patrimonio de la responsabilidad, digamos, de esa persona jurídica, ¿sí? Entonces tenemos distinto nombre, distinto patrimonio y distintos derechos y obligaciones, ¿sí? Digamos. No quiere decir que porque yo, digamos, trabajo en una ONG voy a tener que responder con mi bolsillo. Con tu patrimonio, no, claro, supone que tenemos distintos patrimonios. Una cosa es el patrimonio de la ONG y otra cosa es lo que yo tenga en mi billetera. Son dos cosas completamente distintas. Digo, lo que yo tenga en mi cuenta o la cantidad de bienes que yo tenga, ¿sí? Lo mismo con los bienes. No es lo mismo el bien que tenga una ONG que los bienes que estén a mi nombre, ¿sí? Porque esos bienes van a tener que estar registrados como titularidad de esa ONG. De la ONG. Por eso es que existe esa autorización para funcionar y existe, digamos, la Inspección General de Justicia, que lo que hace es observar que todo esto se cumpla, ¿sí? Pero sí es importante, digamos, porque nosotros no vamos a detener específicamente de las organizaciones sin fines de lucro, es detectar esto que le decíamos con Leo.
cuál va a ser nuestra función social, digamos, cuáles van a ser esos problemas sociales que nosotros vamos a intentar dar respuesta, digamos, cuál va a ser nuestra herramienta como derecho que vamos a poner como bandera, ¿sí? Digamos, y fueron saliendo un montón de cosas ya en la primera actividad. Sí, un montón. Digamos, hablaron de educación sexual integral, hablaron de, digamos, las tareas del ambiente, hablaron de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bueno, en función de esos derechos, ¿cuáles son las respuestas que nosotros vamos a dar, digamos, a través de, digamos, la posibilidad que tenemos y el derecho que tenemos de asociarnos, ¿sí? De juntarnos con otros para un fin común, ¿sí? Un fin común que no tenga un lucro, sino que justamente tenga la intención de, digamos, de una función social, de colaborar en la sociedad con lo que nosotros podamos aportar. Estaba mirando la última, es como, acá están los datos. Es esa, no, son los datos. Sí, eso es básicamente más técnico de lo que tiene que ver con cómo, digamos, cómo se crea una organización, depende si es una sociedad comercial, si es una cooperativa, digamos, cada persona jurídica tiene su reglamentación, digamos. La base es el Código Civil y Comercial de la Nación, donde están todos los requisitos, pero después algunas personas jurídicas tienen específicamente una ley que tienen que observar, ¿no? Todas nacen de lo mismo, que es del acto constitutivo, ¿sí? Digamos, en algunos casos se llamará acta fundacional, si es una fundación, en otros se llamará estatuto, en otros se llamará contrato societario, si es una sociedad comercial, o acta constitutiva, digamos. Pero es la partida de nacimiento de la persona jurídica. Perfecto. Claro, que una vez que, digamos, que esté autorizada por la Inspección General de Justicia, puede comenzar a funcionar. ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando se determine ese estatuto, ¿no? Después, por ejemplo, no sé, en las fundaciones, si no, digamos, a distinto de otras organizaciones, digamos, son beneficiarios, digamos, no hay socios en sí, digamos, hay un comité, digamos, que integra esa fundación, pero son todos beneficiarios, todos se benefician con ese tipo de organización. Las sociedades comerciales tienen socios y sus socios tienen otras responsabilidades y obligaciones, ¿sí? Digamos, depende el tipo de organización que se quiera formar, van a ser los requisitos que se van a tener que observar. ¿Dónde están esos requisitos? En las fuentes de derecho que vimos a principio de esta organización, en la ley, ¿sí? Básicamente en el Código Civil y Comercial, y de acuerdo a cada organización en su ley específica. Yo aprendí, está bueno, te aprendí un montón. Dejo de compartir. Vale. No le podemos decir, chicos, ¿entendieron? Porque no nos van a responder, pero yo entendí. Estuvo claro, la presentación estuvo clara. ¿Entendiste? Bueno, sí, gracias. Se explicó bastante bien. Lo bueno es que esto también va a servir, así también lo vamos cerrando para la propuesta que vendrá. Ya con esto hay bastantes pistas para ir pensándola. Bueno, yo por mi parte, mil gracias. Compartir esto también hace que uno aprenda. Chicos, espero que a ustedes les haya servido. Y preguntas, dudas, inquietudes, vía Classroom, ¿no? Vía Classroom, tablón o comentario privado. Tablón o comentario privado. Así que bueno. Y bueno, nosotros nos vamos a encontrar el jueves que viene, y después vamos a compartir los horarios, vieron que van rotando. Bueno, los que están todavía ahí atrasados con las intervenciones individuales y las actividades que ya propusimos la semana pasada, digamos, métanle con eso, ¿sí? Así podemos empezar a mandar las valoraciones y las evoluciones. Bueno, profe, muchas gracias, chicos, buen día y buena semana. Que tengan un lindo día y nos encontramos el jueves que viene. Dale, un beso grande. Abrazo para todas y todos. Chau, chau.